Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Voy a hablarles de la filocalía, que es la oración que hacía el Señor cuando estaba aquí en la tierra. Así se llamaba como él oraba, filocalía. Esa es una forma de orar, de una forma muy personal, muy espiritual. Por eso la filocalía lo que nos enseña es a llegar a una oración mística, una oración de amor y de belleza desde el propio corazón. Y esa era la forma en que el Señor oraba cuando hablaba con Dios Padre. Ahí también hay que tocar el tema de la ascesis, que es la purificación del espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba en la tierra, cuando estaba en medio de nosotros, Él a través de esta oración purificaba su propio espíritu, ¿sí? ¿Por qué lo purificaba si Él era Dios hecho hombre? Lo purificaba liberándose de tanto dolor que sentía por nosotros. Recordemos que Él llegó a llorar lágrimas de sangre. Esa filocalía viene de los padres del desierto. ¿Quiénes eran los padres del desierto? Moisés, Abraham, Isaac, todos ellos oraban en soledad, oraban de corazón y se fortaleció en la actualidad con el crecimiento de nuestra iglesia, madre iglesia católica, a través de la patrística. La patrística son los padres de la iglesia, pero un poco más modernos. Entonces está Santa Teresa de Jesús, San Francisco, San Agustín. Dentro de la filocalía hay que entender que es una forma espiritual más elevada y de mayor acercamiento a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Dentro de esa filocalía uno tiene que salirse ya de ese proceso de oración que de pronto siempre nos lleva a estancarnos. Y como siempre les digo, no me vayan a malinterpretar. Pero una persona que siempre se la pasa haciendo novenas y que únicamente hace el rosario, no está haciendo nada. Tenemos que saltarnos eso. Tenemos que salirnos del esquema del rosario, nos tenemos que salir del esquema de las novenas y empezar a hacer una mayor oración de filocalía, orar como lo hacía Jesús. Recordemos que en la época de nuestro Señor Jesucristo únicamente existía el Padre Nuestro, que Él lo instauró, y la oración de la Santísima Virgen María, eh, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Sí? Esa era las dos únicas oraciones que traemos desde la época bíblica, el Magnífica y el Padre Nuestro. ¿Listo? En ese tiempo no existía el rosario, no existían muchas oraciones que fueron construidas bajo el poder del Espíritu Santo en los diferentes santos que hemos tenido. Entonces hay que tener ciertos parámetros para llegar a la filocalía y eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Espíritu Santo. Y eso es lo que pidió Nicodemo cuando él decía que cómo uno podía volver a nacer. Y en ese momento, para volver a nacer, el Señor le decía que uno nacía era de espíritu, a través del Espíritu Santo. Entonces, dentro de la filocalía hay que tener en cuenta diferentes situaciones, es decir, tener en cuenta lo que sucedía cuando el Señor Jesús oraba. En primer lugar, tener discurso, un discurso espiritual en el discernimiento de pasiones, discernimiento de la vanagloria, discernimiento de ambición por el dinero, discernimiento de la asidia espiritual, es decir, ataques espirituales, discernimiento de las leyes espirituales. Ese es el primer nivel que debemos analizar cuando tenemos oración de filocalía. Nuestra filocalía es para transformarnos como cristianos, es decir, entre más hacía oración de filocalía nuestro Señor Jesucristo, más se estaba acercando a Dios, más se estaba elevando.
como vuelvo y les digo, Él ya era Dios, pero Él más nos entendía a nosotros y más oraba por nosotros. La situación humana es al contrario. Entre más oración de filocalía hacemos, mayor maduración espiritual debemos tener. Nosotros debemos tener una oración sin cesar, orar sin cesar, se dice en la palabra del Señor. Eso es filocalía. Dentro de la filocalía, uno lo encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Allí se ve la mayor expresión de la filocalía, porque ustedes no están viendo a los apóstoles rezar, no, ellos están haciendo oración de filocalía. ¿Listo? ¿Qué partes hay dentro de la oración de la filocalía, de la oración que hacía el Señor Jesucristo? En primer lugar, el Señor utilizaba apotegmas, así como suena, apotegmas, frases pequeñas de oración. Esos apotegmas, esas pequeñas frases de oración de filocalía, son las mismas que yo envío cuando una persona me contesta en el Evangelio. Recuerden que yo a la mayoría de gente les envío la reflexión del Evangelio al WhatsApp. Las personas me contestan amén o me contestan dando una opinión sobre lo que han aprendido del Evangelio o una pregunta sobre el Evangelio, pero la idea es que me contesten amén. Entonces lo hacen y yo les escribo IHS, que significa para la mayor gloria de Dios, con una rosa roja que es en honor a la Santísima Virgen María, y ahí les coloco una pequeña oración. Esa pequeña oración es el apotegma, que la idea es que esa pequeña oración que nos da el magisterio de la iglesia no es que yo me lo invente, sino que es la oración del día, es la que la gente se la tiene que aprender y reflexionar durante el día. La idea es reflexionar sobre esa oración y reflexionar sobre el Evangelio. Esos eran los apotegmas que realizaba nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué son los mismos? Porque eran los salmos. Eran los salmos. Los apotegmas eran los aprenderse pequeños salmos. ¿Listo? Lo segundo, la respiración de Jesús. La respiración de Jesús, la idea es que él oraba muy pausadamente, con silencios, con meditación profunda, porque la respiración de Jesús en su oración era un soplo divino, es el soplo del Espíritu Santo. Son gemidos inefables, como dice Romanos 8:26, gemidos inefables del Espíritu Santo para lograr tomarnos en esa oración. De allí continuamos con el esicasmo. Jesús oraba de esa forma, con una paz interior. Eso es el esicasmo, paz interior. ¿Y cómo logramos saber si nosotros como cristianos podemos tener esicasmos? Sencillo, no nos afecta la soledad. Para nosotros la soledad es lo más bello, nos da tranquilidad. No es que nos volvamos antisociales, no. La idea aquí de la soledad es que hay una paz interior. No nos estamos quejando, no nos estamos lamentando a cada rato, no somos quejetas. Vemos las dificultades, pero le damos gracias al Señor, porque a través de esa dificultad es que estamos aprendiendo. Era lo que pasaba con Job cuando le pasaba algo malo. Sucedía algo malo con Job y él siempre decía, bendito sea mi Dios, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea mi Señor. Es decir, él trataba siempre de tener una paz interior. Lógicamente, somos humanos, tenemos problemas, pero esos problemas, no es la idea de que tengamos siempre, me disculpan un momentico, es que siempre tengo que tomar agua porque tengo problemas de mi garganta.
Mi voz a veces se me pierde. Es un problema eterno que tendré con mi garganta. Dentro de esa paz interior, la idea es que si uno ora con tranquilidad, serán mejores escuchadas las oraciones. ¿Listo? Tercero, orar de corazón, orar con afecto, con cariño, no orar con desespero, con intranquilidad. Cuarto, orar con la iluminación del alma. ¿Cómo podemos orar con la iluminación del alma? Acordándonos de la frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Es orar desde el alma, orar con afecto, pausadamente, tranquilamente. Eso es la oración de la filocalía. Y esa es la oración que nosotros debemos tener y aprender de Jesús. Miran que yo soy muy cansón, pero no. Si nos dedicamos únicamente a orar con el rosario, no vamos a tener crecimiento espiritual. Nosotros debemos combinar el rosario con la oración de la filocalía, con la oración mística, con la oración del alma, con el silencio de la oración. También hay oración de silencio, con oración de meditación. Hay muchas formas de orar, pero si nos quedamos estancados en una sola, no sirve de nada. Tenemos que crecer, como lo dice San Pablo, crecer en oración con el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, nuestro Señor Jesús oraba siempre recordando el poder, recordando la gloria de Dios. Por eso siempre cuando hacía oración, Él se nombraba a los grandes hombres de la Biblia, a Isaac, a Abraham, a Jacob. Espero que les haya quedado entendido. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Y termino con una oración de filocalía. Termino con una oración de esa forma para que ustedes puedan entender mucho mejor. Dios Padre Todopoderoso, te entrego en este momento a las personas que han escuchado este video. Te pido, Señor, que bajo el poder que tú nos concedes y bajo el honor de Isaac, Jacob, Abraham, así como fueron bendecidos ellos, seas tú también, Señor, bendiciéndolos a cada uno de ellos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, siempre concede toda la paz necesaria para que aprendamos a orar, para que aprendamos a hablar ante a ti, Señor. Aprendamos a hablar de corazón. Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Que seas tú, Señor, siempre escuchando nuestras aclamaciones y que sean nuestras oraciones llegando a lo alto como el incienso, como lo dice en Apocalipsis 3, que las oraciones suban ante tu presencia como incienso. Que seas tú, Señor, tomándonos de nuestras manos. Que seas tú, Señor, como lo dices en Romanos 8:26, que sea el Espíritu Santo haciendo gemidos de poder para que sean escuchadas estas oraciones. No nos olvides, Señor, como nunca olvidaste al rey David. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, que seas bajo tu infinito poder, tomándonos a cada uno de nosotros. A ti, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, te hemos clamado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, espero que les haya quedado muy claro. Esa es la filocalía, la forma en que Dios oraba, la forma en que Dios hecho hombre en Jesús oraba en la tierra. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos fortalezca en esa oración, en la oración de la filocalía.